Bueno, pues el título de hoy es Pandemia. Yo me imagino que muchos estarán esperando una demostración de grandes profecías, de interpretaciones. Poquito nuevo hay que descubrir sobre la profecía. Uno de los capítulos que más se están mencionando en estos momentos que está el mundo atravesando esta pandemia del COVID-19 es Mateo 24. Pero cada vez que yo leo ese capítulo, descubro nuevas cosas. Y yo descubro que hay muchas cosas en la mismísima base que se nos escapan y que son imprescindibles entender, que podamos comprender muchísimo antes siquiera de poder luego perdernos en los detalles de las famosas, entre comillas, señales del tiempo del fin. Al final de las lecturas repetidas, he llegado a la conclusión de que la verdadera pandemia es el ser humano, somos nosotros mismos y no lo que estamos viendo. Pero bueno, eso es un capítulo que quizá merezca una predicación aparte. Pero para poder entender qué es lo que está pasando, qué es lo que se nos está vendiendo, y digo bien, vendiendo, porque los predicadores intentamos transmitir un mensaje, hay otros que intentan venderse, y esto es lo que más me preocupa. Hay que retroceder en el tiempo, y tenemos que retroceder para ubicarnos en el momento en el que ese capítulo, Mateo 24, fue escrito. Si tienen una Biblia, yo les invito a que tengan abierto Mateo 24, porque voy a ir leyendo poco a poco desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y no voy a ir más allá del versículo 14, porque vamos tan a lo nuestro, a lo que nos interesa, al punto, al detalle, a la frase fuera de contexto, que nos olvidamos que la Biblia en Mateo 24 nos está narrando algo, y es Jesús el que está hablando. Y se nos escapan tantísimos detalles que hay ahí que se nos lleva a una comprensión, no digo equivocada, pero sí torcida, sí viciada, de todo lo que es las señales del fin, de todo lo que Jesús quiso decirnos cuando habló del fin del tiempo, y eso nos lleva quizá en algún momento a incluso a sentir una angustia que no deberíamos de sentir, y mucho menos los que creemos en Dios. ¿Saben? Cuando vamos a visitar una ciudad, una de las cosas que hacemos es planificar una pequeña ruta para en la mañana ir a ver tal monumento, tal catedral, tal parque, porque es lo más común, es lo más popular. Y Jerusalén, en aquel momento, era un centro de peregrinación, era un centro turístico. Jerusalén era una ciudad que no tenía grandes recursos propios, era una ciudad que vivía del turismo, de la inmigración y del centro religioso. En periodos de fiesta, la ciudad de Jerusalén sufría una transformación tremenda. Jerusalén contaba durante todo el año con una población media de unos 28.000 habitantes. Pero en el momento de una gran fiesta, especialmente la de la Pascua, la población de Jerusalén llegaba de 28.000, pasaban a 180.000 habitantes. Imagínense una ciudad que da cabida a 28.000 habitantes, que de repente entran 180.000 personas, no se cabe. Vas por la calle y hombro con hombro, codo con codo, uno casi no puede ni moverse ni girarse, porque las calles están tan abarrotadas que uno no puede apenas caminar, va dando pequeños pasitos uno detrás de otro para moverse y poder avanzar. Y claro, ¿qué es lo que todo el mundo quería ver cuando iba a Jerusalén? Todo el mundo, y Jesús incluido, junto con sus discípulos, se dirigen al templo. Y cuando están visitando el templo, las explanadas del templo, el atrio del templo, abarrotado de gente, no se podía casi ni respirar. Calor, sol, y encima el calor humano, la gente sudando, transpirando, se hace difícil incluso respirar. Y en ese momento, desde la explanada, se podía ver una perspectiva impresionante del templo. Para que se hagan una idea, todo el templo estaba recubierto de un mármol blanco. Cuando el sol brillaba, reflejaba una luz enorme. Pero había algo que llamaba muchísimo más la atención y era la fachada del templo. Toda esa fachada del templo estaba literalmente recubierta de oro. Pero de oro brillante. Estaba recubierta de placas de oro de 45 centímetros por 45, con un grosor equivalente a lo que hoy sería una moneda de €1, de canto. Ponían placas de oro que recubrían toda la fachada del templo de Jerusalén. Cuando el sol le daba, brillaba todavía más. Era algo impresionante, pero aún más todavía. La fachada daba lugar a una entrada, tenía una barra de oro, literalmente de oro fundido, de la cual se iban colgando nuevos pámpanos, nuevos racimos, conforme se recibían monedas de oro y más ofrendas. Entonces había una parra que trepaba por los laterales de las paredes y por el techo dejaba colgar esos racimos, todo de oro puro y macizo. Para iluminar el interior de la parte del lugar santo, había un espejo gigante de oro puro, macizo, bruñido, pulido, de forma que cuando el sol le daba, reflejaba la luz del sol dentro del santuario y se iluminaba por dentro. Imagínense ahora la gente abarrotada mirando ese espectáculo y estaban
quedan boquiabiertos. Los discípulos eran forasteros, eran de Galilea, de unos kilómetros al norte. Estaban mirando ese espectáculo y en ese momento, cuando se dan la vuelta, se dan cuenta de que Jesús se iba. Lo dice en Mateo 24:1. Vemos que Jesús se da la vuelta y empieza a abrirse hueco entre la multitud para irse y salir del atrio. Y los discípulos se dan cuenta de que Jesús se empieza a ir, se quedan mirando y dice, pero esto es el símbolo del orgullo de nuestra fe, de nuestro país, de nuestra nación, de nuestro pueblo. ¿Y Jesús se está yendo? Y empiezan a ir detrás de él, lo agarran del brazo, lo detienen, le dicen, maestro, maestro, ¿por qué te vas tan pronto si acabamos apenas de llegar? Y entonces los discípulos, entendiendo quizá como que Jesús no entiende la importancia del templo, se ofrecen, vamos a hacerte una visita guiada. Léanlo ahí en el Mateo 24, versículo 1. Empiezan a explicarle a Jesús la historia de los edificios, de los detalles. Empiezan a hacerle a Jesús una visita turística guiada. Mira, maestro, qué grande, qué imponente, qué bonito que es todo esto. Y Jesús, que conoce muy bien y de sobras el templo, y también a sus discípulos, no les da importancia, se apresta para darles una lección que nunca se les olvidará. Una lección que dura incluso hasta nuestros días para nosotros. Jesús se da la vuelta, mira a sus discípulos y les dice, veo que no os dais cuenta de lo que realmente es importante. Y en el versículo 2 dice Jesús, ¿veis todo esto? Os aseguro que de este templo no quedará una sola piedra que no haya sido derribada o removida. No quedará piedra sobre piedra. ¿Ves todo esto? Pero ¿por qué le dais tanta importancia si dentro de nada no va a quedar absolutamente nada, ni una piedra encima de la otra? La respuesta de Jesús, en ese momento de orgullo nacional, de orgullo religioso, los discípulos se quedaron desencajados, sin entender qué es lo que Jesús estaba diciendo. Sin mediar palabra, Jesús continúa su marcha. Se da la vuelta y empieza a caminar en medio de la multitud, abriéndose paso y a salir del templo, en contra de la gente que venía. Y los discípulos se miran unos a otros incrédulos, no dan crédito a lo que acaban de oír, sacuden la cabeza con asombro, ven al maestro que se aleja, le ven por la espalda, ¿no? Ven la espalda como se está alejando y empiezan a apresurarse para seguirlo a través de la multitud, dando codazos, dando empujones, hasta que llegan con él y empiezan a marchar detrás de él. Me los imagino yendo en fila india, apretados uno detrás de otro, saliendo de esa multitud y saliendo de la ciudad. Cuando salen, se avanza muy despacio. En ese trayecto hasta el Monte de los Olivos, que está fuera de la ciudad, pues bien ha podido pasar tranquilamente prácticamente una hora. En ese momento, que no es para hablar, estás empujando y apretando con la gente y empujando. Los discípulos seguramente estuvieron perplejos, dando vueltas en la cabeza, ¿qué es lo que Jesús quería decir con todo lo que acababa de decir ahí en medio? Tenían cara de no entender nada y se estarían preguntando, hablando los unos a los otros, pero el maestro se ha vuelto loco. ¿Qué conversación tendrían los discípulos entre ellos durante esa hora que iban apretujados, andando detrás de Jesús hasta que salen por fin fuera de la ciudad? Seguramente habrán pensado, vamos a ver, pero si el templo es la casa de Dios, es la presencia de Dios, dentro está la Shekinah, la gloria, el brillo, la luz de Dios, su presencia misma, ¿cómo es posible que desaparezca el templo? Si desaparece el templo, desaparece la presencia de Dios. Es imposible que Dios desaparezca de la tierra, porque si Dios desaparece de la tierra, es el fin del mundo. Es imposible que el templo llegue a desaparecer. ¿Pero qué es lo que está diciendo Jesús? Se acabó todo. Así que tuvieron que llegar a la conclusión en ese momento, en esa hora que estuvieron caminando, entre ellos de decir, pues solo hay una forma de entender esto. Si el templo es derribado y todo esto se acaba, solo esto puede llegar si es el fin del mundo. Solo el fin del mundo puede acabar con el templo. Claro, esa es la conversación que muy probablemente llevaron ellos durante todo el camino hasta que luego Jesús más adelante se sentó. ¿Y cómo he llegado yo a esta conclusión? Por la pregunta que le hacen justo después. Esa pregunta delata, nos informa de qué es lo que tuvieron que estar discutiendo y cuáles son las conclusiones a las que llegaron ellos con sus complejos durante ese momento de camino. Tienen un rato muy largo para ir rumiando esos pensamientos, para ir dándole vueltas a qué es lo que Jesús ha querido decir, a ver si realmente ellos han aprendido en esos 3 años que han estado con Jesús y son suficientemente sabios como maestros para interpretarlo o no, y siguen la espalda del maestro y llegan por fin al Monte de los Olivos, más adelante, fuera de la ciudad. Desde ahí se ve el templo en el otro lado del valle. Jesús se sienta debajo de un gran árbol, seguramente, a la sombra. En el versículo 3 leemos algo muy interesante. Estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercan a él. Aparte, es decir, Señor, vamos a ver, sí, aquí tenemos que hablar de tú a tú. Tú eres nuestro maestro, nosotros ya estamos a punto de graduarnos en la escuela de rabís, vamos a ser maestros dentro de poco, tenemos que hablar, esto es muy serio entre nosotros. A ver, ¿qué es lo que has querido decir con todo esto? Ahora que Jesús está tranquilo, se atreven a hacerle una pregunta. Pero fijémonos en la pregunta que le hacen. Para ellos, el templo solo puede ser destruido a causa del fin del mundo. Eso es lo que ellos han entendido. No conciben que pueda continuar la vida sobre este planeta sin que haya un templo en el que esté la presencia de Dios.
o que por lo menos tarde o temprano pueda volver a ser reconstruido. Así que en un alarde de presunción, me encanta y a la vez me da pena, porque me identifico yo también y me veo reflejado a mí mismo, ¿no? Quizá queriendo disimular su falta de entendimiento, pretenden demostrar con su pregunta que han entendido a la perfección lo que Jesús quería decir y que se refería efectivamente al final del mundo, y como buenos discípulos también han aprendido que en el fin del mundo Jesús regresará, que la segunda venida de Jesús está relacionada con ese fin del mundo. Así que se nota que están discutiendo mucho tiempo y entonces lanzan esta pregunta, que son 3 preguntas en una. Quieren hacer una pregunta muy elaborada, una pregunta que contiene 3 preguntas para que Jesús vea que lo han entendido. Y le preguntan, vamos a ver, Señor, volviendo a lo que nos acabas de decir ahí, enfrente, cuando estábamos en el templo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Porque hemos entendido que estás hablando de tu venida, y del fin del siglo, o dicho de otra manera, del fin del mundo, del fin de los tiempos. Fíjense cómo esta pregunta tiene muchas capas debajo. ¿Cuándo serán estas cosas? Esta destrucción, todo esto de lo que estás hablando. Y sí, ya hemos entendido que tiene que ver con tu regreso y con el fin del mundo. Así que, por favor, explícanos todo esto. Y Jesús, que se queda mirando a estos discípulos, escucha esta pregunta. Él se da cuenta de que no lo han entendido para nada. Su propia pregunta les delata a esos discípulos. Deja en evidencia su propia ignorancia. Y yo no sé si se dan cuenta de que en esa ignorancia también está la nuestra. Jesús se refería, en el momento que dijo eso, no al fin del mundo. Se refería a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando las tropas romanas dirigidas por el general Tito, hijo de Vespasiano, 36 años después de ese momento, invadirían Jerusalén y la destruirían. El templo iba a arder, de hecho el templo ardió, se lanzó una antorcha y el templo prendió fuego. Prendió fuego a tal punto, a tal temperatura, que toda esa cantidad de oro que había por toda la fachada del templo, en la entrada del templo y luego por dentro del templo, forrando esas paredes, todo ese mobiliario, el lugar santo y el lugar santísimo, había tantísimo calor, una temperatura tan grande que todo ese oro se fundió, se hizo líquido y se empezó a colar entre medio de las grietas de las rocas que lo construían, se coló en medio. Y claro, luego los soldados romanos que tenían derecho al botín, ávidos de ese oro y ver que se estaba derritiendo, que se estaba fundiendo y que se estaba colando entre las piedras y se estaba quedando debajo de las piedras que construían el templo, empezaron a derribar las piedras literalmente una por una, piedra sobre piedra, a arrancar una por una sin dejar ni una sola piedra sin remover para poder llegar al oro que se había colado y se había enfriado debajo y poder llevarse el oro de ese templo. Jesús se estaba refiriendo a esa guerra que iba a sitiar la ciudad de Jerusalén. Esto ocurriría unos 40 años después de ese momento en el que estaban ahí. Muy lejos estaba todavía la venida del Mesías y el fin del siglo. No tenía en el tiempo nada que ver lo uno con lo otro. Sí que se extraen lecciones, eso es otra cuestión. Jesús, que escucha esa pregunta, sabiendo que él se refería a la destrucción del templo por los romanos, se queda mirando a sus discípulos, sonríe a la vez con pena y a la vez con comprensión. Jesús tiene muchísimas cosas que explicar todavía a sus discípulos y su tiempo ya se está acabando. Va a morir en pocos días. Y de hecho Jesús les dijo, tengo otras muchas cosas que deciros, pero no las podéis soportar. ¿Cómo se tenía que sentir Jesús diciendo, madre mía, la que os queda todavía por aprender? Jesús no desespera ante esa situación, ante ese cuadro de esos discípulos cortos de entendimiento espiritual, y lleno de ternura nuevamente, lleno de amor, suspira con paciencia y con mucho cariño intenta explicar todo lo que él quería decir. Y por no decepcionarlos, mezcla lo que va a ocurrir 40 años después con efectivamente lo que va a ocurrir mucho más tarde, que es lo que estaban preguntando. También va a responder a eso, pero lo mezcla de una manera muy interesante. Sin embargo, él no quiere hacer énfasis específico en las señales en sí del tiempo del fin. Él hace una descripción muy sucinta de esas cosas, pero sí hace énfasis en otras cosas en las que nosotros, precisamente, no hacemos énfasis. Nosotros hacemos énfasis solamente en las plagas, las pandemias, los terremotos, pero no en lo que Jesús sí que hizo énfasis. Jesús ve tanta inocencia y tanta limitación en sus discípulos que responde con una sola frase. Mateo 24, versículo 4. Y a mí esa frase me martilló la mente cuando la entendí por primera vez. Mirad que nadie os engañe. Jesús les está diciendo, pobrecicos míos, todavía no habéis entendido nada. Qué fácil que es engañaros. Qué ganas que tenéis de escuchar nuevas doctrinas, nuevas interpretaciones, cosas apocalípticas. Tenéis tantas ganas de un excitamiento espiritual que no os dais cuenta de que sois vulnerables. Mirad que nadie os engañe. Prestad atención porque es fácil tomaros el pelo. Jesús conoce el ardor y el deseo del ser humano por querer saber más que los demás, por descubrir exclusivas. Tengo la exclusiva, tengo una nueva interpretación de este texto, tengo una nueva interpretación de esta señal. Mensajes alarmantes, mensajes alarmistas, llamar la atención con nuevas enseñanzas, con nuevas doctrinas, nuevos agitamientos espirituales. Ha llegado el COVID, la última plaga, ha llegado
Jesús les dice, no entréis en ese juego de secretismos, no entréis en ese juego de mensajes codificados, de profecías extrañas, no entréis en el juego de ser los únicos que creéis que tenéis la verdad. Por favor, que nadie os engañe. En el versículo 5 Jesús prosigue diciendo, porque vendrán muchos en mi nombre. Fijaos, que nadie os engañe. Muchos van a venir en mi nombre. Muchos van a decir que han sido inspirados por mí, por mi espíritu. Muchos van a venir diciendo que tienen una nueva luz. Unos dirán que soy yo mismo, el Cristo, encarnado. Otros dirán que son enviados por mí. Otros que tienen un mensaje de mi parte. Jesús dice que nadie os engañe, porque muchos van a venir diciendo estas cosas. La agitación espiritual, en nombre de las plagas, en el nombre del Señor. Mucha gente está ávida de nuevos mensajes, deseando tragar, engullir mensajes relacionados con destrucción, miedo, profecías extrañas nuevas. Ya no tiene suficiente con todo lo que hay y ya no se nos hace duro entender siquiera, ya no digo Daniel y Apocalipsis, Zacarías, Malaquías, hay tantas profecías en el Antiguo Testamento que no hemos todavía profundizado, que queremos todavía ir más allá y darle un nuevo rizo al rizo, darle la vuelta a todo. Jesús añade ahí, versículo 5, fijaos, mucha gente será engañada. Qué pena me da entender este texto tal cual lo está diciendo Jesús ahí. Jesús lo está diciendo en un contexto de gente creyente, de gente que conoce a la perfección la Biblia, la Torá en ese momento. Muchos, a pesar de que conocen la Biblia, que son gente de mi pueblo, del pueblo de Dios, que creen en el templo, en mí y en todo, y que lo conocen todo al dedillo, muchos serán engañados. En este contexto, no nos hemos parado a reflexionar que Jesús no se refiere a los que son incrédulos, ni a los gentiles. Se refiere a los que esperan el regreso del Mesías, porque solo puedes ser engañado cuando esperas algo y te dan el que no es. El que no espera nada no lo puedes engañar. Son estos, los que ávidos de nuevos mensajes, de poner fechas para el regreso de Jesús, de teorías de complot y de muchas historias, escuchan toda nueva corriente de doctrina, como está circulando en estos meses con la pandemia, toda interpretación nueva y son engañados desde dentro. Los discípulos ponen cara de no entendemos nada, o sea, ahora entendemos menos todavía. Estaban preguntando por la destrucción del templo y querían ir más allá. ¿Cuándo? Profecías de tiempo. Eso es lo que ellos querían. Nos identificamos a veces con nuevos pastores o nuevos hermanos que van con estas nuevas profecías de que si Jesús viene en el 2012, en el 2030, en el 2032, en el 2027. Ellos estaban jugando a ese juego en ese momento, los discípulos. Le preguntaron, ¿cuándo, Señor? Profecías de tiempo, leyes dominicales, señales del fin, plagas, terremotos, pandemias. Pero Jesús les advierte seriamente, cuidado con entrar en ese juego. Mucha gente será engañada por culpa de querer entrar en esos juegos constantemente de nuevas teorías cada 2x3. Porque, hermanos, cada 2x3 salen teorías nuevas. Los discípulos han entendido que no han formulado la pregunta de forma correcta. Y en humildad se callan, ya no hablan más y dejan al maestro que siga su lección magistral. Y Jesús continúa, pero continúa con una introducción que se acaba en el versículo 14 y me voy a centrar solo en eso. Jesús prosigue saciando en parte la sed de profecías que tenía esos discípulos diciendo, y lo pueden leer en el versículo 6 de Mateo 24, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Y ahí podíamos añadir nosotros, si quieren, como Jesús dice luego en otros lugares, en Mateo 24 y 25 y en otros muchos sitios, en Apocalipsis, no solamente guerras y rumores de guerras, hambres, terremotos, pestilencias, pandemias. Jesús está en la introducción de todo un episodio dedicado al fin de los tiempos, Mateo 24 y 25. Pero a él lo que le interesa no son las pandemias, sino la preparación, lo que nos toca. El resumen de lo que Jesús dijo es, van a ocurrir muchísimas desgracias, guerras, enfermedades, pandemias, muchísima gente va a morir. Y Jesús se pone triste. Jesús añade, me encanta esta frase, hermanos, fíjense qué frase, es oro puro esta frase, mirad que no os turbéis. Jesús está triste, está angustiado por sus discípulos de ese momento y por los discípulos del futuro que somos nosotros. Y Jesús dice, por favor, no os angustiéis, no os turbéis, tranquilos, lo sé, es preocupante, pero no os angustiéis. Ya os estoy anunciando demasiado y no merece la pena, pero no quiero que os deprimáis, no quiero que entréis en depresión, que entréis en angustia. Yo sigo estando a vuestro lado a pesar de todo. Hay muchísimos textos en la Biblia en los que Jesús nos lo dice, en Mateo 28. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del tiempo. Jesús repite mucho esta idea en muchos otros sitios. En Juan 14:1 Jesús nos dice, no se turbe. Utiliza la misma palabra, turbar, no os turbéis. Y ahí en Juan 14:1 Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Por favor, confiad también en mí. Creed también en mí. Confiad. No os voy a dejar solos. Porque donde yo esté, yo quiero que estéis siempre conmigo. Estoy preocupadísimo por vosotros. No os turbéis. Jesús, el amor personificado. Jesús, quien no soporta ver a nadie sufrir, que solo desea curar. En Lucas 4:18 se
dice que es el que sana al quebrantado de corazón, que es el que pregona la libertad de los cautivos, que es el que da vista a los ciegos, que es el que pone en libertad a los oprimidos. ¿Pensáis que se regodea en mandar plagas y matar a la gente? Por favor, Jesús vino para ayudar, para salvar, para curar, para sanar. Incluso a los que no le daban las gracias. Sanó 10 leprosos y solo uno vino a darle las gracias. Los otros 9 ni siquiera se volvieron para atrás, ni le devolvieron las gracias. Sana sin esperar nada a cambio. Y de verdad nos ponemos a pensar que todas estas pandemias son castigos de Dios, por favor. Mucha gente pregunta, ¿dónde está Dios en las guerras? ¿Dónde está Dios en los desastres naturales? ¿Dónde está Dios en las pandemias? ¿Dónde está Dios en las plagas? Y otros encuentran una justificación muy rápida. Estos son castigos de Dios, por culpa de esto, por culpa de lo otro, por culpa de, yo qué sé, echamos la culpa al primero que pasa. Falso. También ha habido adventistas que han muerto. Yo estaba a punto de morir. Son gente inocente, gente que no tiene nada que ver. Son gente, creyentes sinceros. Hay mucha gente buena, aunque no sean adventistas, que también ha fallecido por la pandemia. Dios no castiga así. Los juicios de Dios son otra cosa y merecen un capítulo completamente aparte. Jesús está diciendo a sus discípulos, me gustaría poder evitar todo esto, pero no puedo. Jesús está diciendo ahí, en ese mismo versículo, poder leerlo, porque es necesario que todo esto ocurra. Y cuando dice es necesario, no se está justificando porque Él quiere, sino se está justificando diciendo es inevitable, no lo puedo evitar, tiene que ocurrir y no lo puedo evitar, es necesario. Ojalá pudiera Jesús evitarnos todo ese sufrimiento. Y de hecho, si vais a Mateo 24, versículo 22, Jesús dice ahí que ese sufrimiento será acortado. ¿Os dais cuenta su deseo constante de que nadie sufra? Ese sufrimiento os prometo que lo voy a acortar todo lo que yo pueda, todo lo que esté en mi mano, lo voy a acortar para que la gente no sufra más. Incluso los que se merecen sufrir, no quiero que sufran. Pero incluso Dios tiene límites, hermanos. Por eso es inevitable, por eso es imposible borrar de un plumazo. Dios no puede evitar todo el sufrimiento porque Dios mismo tiene límites. La libertad de ser humano es el límite de Dios, porque Dios no puede obligar a nadie a aceptar su salvación. Dios no puede obligar a aceptar la sanación, a aceptar el perdón, a aceptar ningún tipo de ayuda. En el momento que Dios te obliga a aceptar el perdón, a curarte de una enfermedad, incluso si tú no quieres ser curado, ya no estaría respetando tu libre albedrío. Así que Dios está limitado. No puede obligar al mundo a pasar por un proceso que no quiere aceptar. Por eso Jesús dice, es inevitable que todo esto ocurra. Es necesario, lo siento. En la medida de lo posible lo voy a cortar, lo voy a evitar. Jesús es el que dice, luego en el versículo 8, todo esto solo son principios de dolores. ¿Sabéis? Es comúnmente aceptado que Jesús, cuando habla de este tipo de dolores, habla de los dolores del parto. Lo tenéis también en Juan 16, 21. Sabéis que es el único evangelio no sinóptico, no paralelo, donde el apóstol Juan tuvo que añadir cosas que a los otros 3 evangelios se les escaparon. Tuvo que clarificar unos 60 años después y completar lo que le faltaban a Mateo, Marcos y Lucas. Y en Juan 16, 21 se retoma ese momento y Jesús dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de haber nacido un hombre nuevo en el mundo. Si las mujeres, que todavía no han sido madres, se les hablase única y exclusivamente, todo el rato y solamente de los dolores del parto, de las contracciones, de la episiotomía, de las complicaciones del parto, de las hemorragias, de lo peligroso que es, de las mujeres que han muerto dando a luz, os aseguro que la humanidad se extinguiría muy rápida porque ninguna mujer querría tener ningún hijo. Sin embargo, nos centramos en lo bonito que es tener un hijo. El privilegio de poder dar a luz, de crear una nueva vida, de poder tener un hijo. El miedo es vencido por el gozo. No, las mujeres no se centran en el dolor. Es, mira qué hijo más bonito tengo. Y a los demás les entran ganas de tener hijos. Jesús nos dice, lo más importante es la alegría que viene después, nuestro reencuentro. Por fin vamos a estar juntos. Luego Jesús entra en más detalles desagradables. Sí, es cierto. Ahí está todo el capítulo 24 de Mateo. Sí, llegarán incluso a matarnos, versículo 9, pero eso no es lo que nos tiene que preocupar. En el versículo 11 Jesús repite de nuevo esta idea, y se levantarán falsos profetas. ¿Os dais cuenta de que retoma en el versículo 11 lo que ha dicho antes en el versículo 5 y 6? Falsos cristos, falsos profetas, falsos enseñanzas. La gente está ávida de nuevas enseñanzas, de profecías, de cosas raras, de fechas, pero eso no es lo más importante para soportar las pruebas. Lo más importante soy yo. Versículo 13, Jesús dice, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso es lo importante.
Jesús está diciendo, y lo parafraseo, el que confía en mí, el que no duda de mi palabra, pase lo que pase, no me dejará, ni se irá en pos de falsas enseñanzas, ni de falsos maestros, ni de gente ávida de atención y de excitación, de nuevas interpretaciones extrañas. El que no se deje llevar por todas estas cosas y continúe centrado en lo importante, en confiar en mí, ese será salvo. Y por si alguien duda de que Jesús se refería a esta verdad, a este evangelio eterno, él mismo añade en el versículo 14, y este es el punto culminante para demostrarnos que la pandemia somos nosotros y no las plagas. Versículo 14. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, y solo entonces, única y exclusivamente después de que todo el mundo haya escuchado el evangelio eterno, solamente entonces vendrá el fin. La única señal verdadera, real, no son las guerras ni las pandemias. No son nada de lo que nos están vendiendo en muchos canales de YouTube. Todo eso solo son síntomas, sufrimientos previos, consecuencia de las decisiones del ser humano. ¿Qué os pensáis que es el COVID? El COVID es la decisión errónea del ser humano de querer comer murciélagos, cuando Levítico 11 ya dice que no hay que comerlos. Y ha pasado el virus al ser humano. No es una plaga ni un castigo de Dios. Son consecuencias de una mala conducta de la raza humana. Igual que las guerras, igual que la mayoría de plagas y enfermedades. La verdadera y única señal es única. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Y solo entonces vendrá el fin. Podemos perder años de nuestra vida predicando sobre quién es mejor o cuál es la mejor iglesia, cuál es la más apóstata, la menos apóstata, quién puede ser el último papa o el último presidente de los Estados Unidos o el último rey de no sé dónde. Podemos pasar años discutiendo y fijando fechas una detrás de otra con interpretaciones nuevas que sustituyen a las anteriores, siempre torciendo la profecía, pero nada, absolutamente nada de eso, ninguna ley dominical, provocará el regreso de Cristo. El regreso de Cristo es única y exclusivamente condicionado porque nosotros prediquemos el amor, el perdón y la segunda venida de Cristo al resto de la humanidad. Y no quién es el último papa o el último presidente de ningún país, ni cuándo saldrá ninguna ley dominical o no dominical. Eso no es. Es interesante saberlo, pero eso solo son señales de tráfico, pero no es la señal. Porque solamente cuando todo el mundo haya podido escuchar y aprender quién es ese Dios, ese Jesús que está ahí casi llorando, hablando con sus discípulos, llorando cada vez que ve un pecador, ese Dios de amor, que desea salvar hasta el último ser humano, que desea acortar el sufrimiento de nuestras propias decisiones y nuestras propias consecuencias, entonces, y solo entonces, cuando la gente conozca a ese Dios de amor perdonador y que viene a nuestro encuentro, entonces Jesús podrá regresar y acabará con toda pandemia, con todo sufrimiento de forma definitiva. ¿Queréis que Jesús regrese antes? Predicad el evangelio eterno, el perdón de Dios, su amor, su misericordia, su restauración, como Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos a aceptar ese perdón, ese arrepentimiento, a aceptar ese amor de Dios y esperar esa segunda venida de Cristo. Que el Señor os bendiga.